Abramos nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 14 de Juan. Gloria a Dios. Capítulo 14 de Juan. Evangelio, según San Juan, obviamente. Hermano Dani, ¿lo molesto con un vasito de agua? Ándale, gracias, hermano. Gracias, no se lo paguen muchos nietos. Dios se lo pague con muchos nietos y dice, hermano, sí, pero ya acá este no, ya estuvo. Juan capítulo 14, versículos 15 en adelante. Y vamos a leer, hermanos, solamente hasta el versículo 20. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Aleluya. Me diga cuando lo tengamos, hermanos. Gloria a Dios. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aleluya. Hemos orado, hermanos, pueden sentarse, y esperamos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. En cierta ocasión, dijo un jovencito llamado Samuel, habla Jehová, que tu siervo oye. Dios nos dé un corazón entendido, hermanos, un corazón atento a la voz de Dios, y podamos recibir el consejo, no solamente oírlo, sino recibirlo. Amén. Que Dios hable en nuestro corazón. Gloria a Dios. Desde los tiempos de Joel, de los profetas del Antiguo Testamento, Dios prometió, hermanos, que iba a enviar al Espíritu Santo a la tierra. Y de hecho el Espíritu Santo descendía de tiempo en tiempo sobre reyes, sobre profetas y sobre sacerdotes. Los ungía para que llevaran a cabo la tarea para la cual habían sido designados. Y esporádicamente descendía y les daba la inspiración a los profetas para que proclamaran el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Ungía a los reyes que disponían su corazón a servir al Señor y les daba la sabiduría y la gracia para que pudieran gobernar al pueblo de Israel. Pero también ungía a los sacerdotes que eran los encargados de ministrar al pueblo todo lo relacionado con el culto a Jehová. En este caso, llevar a cabo los sacrificios, entrar al lugar santo en el tabernáculo para disponer como era la ley, como era la voluntad del Señor sobre los panes de la mesa de la proposición, o el incienso, o las lámparas que había en el candelabro. Pero además de esto, el sumo sacerdote tenía la capacidad, no la capacidad, sino la gracia de parte de Dios, de poder entrar al lugar santísimo una sola vez al año. El día de Yom Kippur, que estuvimos viendo este domingo, el día de Yom Kippur, el sacerdote entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre del sacrificio por medio del cual Dios, dijo el apóstol Pablo, pasó por alto los pecados de la ignorancia. El pueblo de Israel sacrificaba un cordero, y ese cordero, la sangre de ese cordero era llevada al lugar santísimo, era derramada sobre el propiciatorio. El propiciatorio era una tapa, una placa de oro macizo batido a martillo, y sobre en la parte superior de esta tapa había unos querubines que se miraban el uno al otro, ¿no? Estaban más o menos como en una posición así donde se podían ellos
Se supone, ¿verdad?, que estaban frente a frente, no se veían, pero pues, obviamente eran estatuas, pero estaban uno frente al otro. ¿Sí? Ahí era derramada la sangre de la expiación, y de esta manera Dios no castigaba al pueblo por el pecado, sino que era perdonado. Por eso se llamaba Yom Kippur. Yom significa día, Kippur pues viene del perdón. Entonces era día del perdón. El Espíritu Santo venía y ungía a los sacerdotes para que ellos pudieran llevar a cabo todo este ritual que tenía que ver con el tabernáculo y con la expiación de los pecados del pueblo. El asunto es, hermanos, que el Espíritu Santo fue prometido de una forma no esporádica, sino permanente. Dios prometió que el Espíritu Santo iba a venir permanentemente sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de aquellos que recibieran a Jesucristo como su Señor y su Salvador, es decir, sobre la iglesia, sobre cada uno de los que creemos en su nombre. Ahora, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, hablamos de cualquier cristiano que cree en el nombre de Jesús, que se ha despojado de las imágenes, que se ha despojado de los ídolos, que se ha despojado del pecado, que se ha despojado de aquello que ofendía en su propia vida a Dios. Yo sé que muchos no podemos echarnos encima toda clase de pecados, porque no todos somos asesinos, no todos somos mentirosos, no todos somos violadores, no todos somos lo que sea. El pecado que usted últimamente, no todos participamos de lo mismo. ¿Me explico? Todos participamos de la naturaleza caída, y a cada uno de nosotros nuestra naturaleza nos arrastra de una forma diferente, pero a todos nos arrastra. Es como cuando viene una inundación de un río y hay gente ahí en el río. No todos son arrastrados igual. Cuando yo estaba en la sierra, había a veces que crecían un arroyo. Bueno, había dos arroyos, el templo estaba en medio de los dos arroyos, arriba de un cerro. Pero por un lado, un día que creció el arroyo, iba una troca arrastrando el arroyo, y en el puente que había para cruzar ese arroyo, ustedes saben que a veces les ponen unos muros, o muretes, no sé cuál sea la palabra correcta, que están como en punta de flecha para que el agua abra, que corte el agua y el agua no se lleve el puente. Pues iba una troca arrastrando las manos, y a mí nunca me había tocado verla, pero la troca se quedó así en el puente, en la base del puente, y la troca se dobló por completo, así se hizo así como al ras del muro. Pero también me tocó ver otros muebles que fueron arrastrados por la corriente en otra ocasión. Me tocó ver la troca, y esa troca veníamos de acá de Majaca, de Rancho Majaca, aquí por Cortemo, de Gran Morelos. Veníamos y se vino una granizada, hermanos, una granizada fuerte. Estábamos construyendo unos baños ahí en la iglesia de Majaca. Y cuando veníamos en un Toyotita, que parecía un super Toyota, carrito chiquito. Y venía el arroyo, hermanos, pero fuerte venía el arroyo. Y yo me acuerdo que el que venía manejando, no sé si estaba loco o no estaba destrampado, pero se aventó a cruzar el río, hermanos. El arroyo ese, la cinta con la corriente que llevaba. Pero yo no sé cómo logró meter las llantas de un lado, del lado del chofer, meterlas del lado del vado, o sea, atorarlas con el cemento donde pasaba el vado. Y pasó el carrito derechito, pasó el carro. Y detrás de nosotros se metió una troca que estaba ahí en 4x4. Y ciertos pasaron, pues yo con más ganas, y que se avienta. Me acuerdo que la troca nomás se coleteaba así por el agua. O sea, fue muy diferente el arrastre de esa troca al arrastre de la troca de Hiroshi. No sé si ya me captaron la idea. El pecado a todos nos arrastra, a todos. A unos de una forma, a otros de otra. Entonces, la cosa es, hermanos, que Dios prometió que a su iglesia la iba a dotar con un poder extraordinario por parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quiero aclararlo, no es un poder, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona que piensa, que siente, que toma decisiones.
¿sí? Como cualquier ser humano. El Espíritu Santo iba a venir sobre la iglesia, hermanos, para ayudarnos a continuar adelante. Hoy nosotros, hermanos, necesitamos entender la necesidad que como iglesia tenemos todavía de que el Espíritu Santo se siga derramando sobre nosotros. He escuchado personas decir, no, si tú ya eres salvo, el Espíritu Santo ya llenó tu corazón, ya no te va a dar más. El Espíritu Santo ya no va a venir a llenarte. Tú no tienes por qué seguirlo pidiendo. Eso es una falacia, eso es una mentira. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos es dado sin medida. ¿Sí o no? Eso dice la Escritura. El Espíritu Santo es dado sin medida. Y los dones del Espíritu son repartidos como Él quiere. Pero el Espíritu nos es dado sin medida. Quiere decir que si Dios lo llenó a usted ayer, hoy lo puede llenar más, y mañana más, y pasado mañana más, y el año que entra más, y mucho más. Pero nosotros necesitamos entender la necesidad que tenemos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo quiero que en esta tarde, hermano, meditemos un poquito en esto, y veamos la razón por la cual necesitamos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. ¿Por qué necesitamos que el Espíritu venga? Mire, si no necesitáramos al Espíritu Santo, el Señor Jesucristo no lo habría mandado. Pero dice la palabra del Señor, versículo 16, yo rogaré al Padre. Fíjese que no es lo mismo rogar que sugerir. No es lo mismo. No es lo mismo decir, oye Padre, ¿y si les mandamos al Espíritu? No, Él dijo, rogaré al Padre. No es lo mismo, hermanos, rogar que sugerir. Y el Señor Jesucristo rogó al Padre para que el Espíritu Santo descendiera sobre la iglesia, para que usted y yo hoy podamos disfrutar de Él. Pero yo quiero que veamos por lo menos 3 o 4 razones que nos muestra el pasaje de por qué es necesaria la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo primero que encontramos, lo encontramos en el versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Escuche, la palabra consolador viene del griego parakletos. Parakletos significa acompañante, significa el que está o el que consuela, pero más que nada su labor, aparte de consolar, es acompañar a la persona. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de que Pablo escribe, había una costumbre en cuanto a los abogados, en cuanto a los paracletos. Un paracleto era un abogado que conocía las leyes romanas, que conocía las leyes del Estado, y esta persona se encargaba de defender a un reo, especialmente si el reo era reo de muerte, pues necesitaba tener un abogado. Muchas de las leyes que hoy tenemos están basadas en el derecho romano, y el derecho romano, muchas de sus leyes tienen un sustento bíblico. El caso es que el paracleto, el abogado, era una persona que acompañaba al reo en los momentos difíciles. Si por ejemplo un reo necesitaba que estuviera alguien ahí para platicar, para desahogarse, ahí estaba el paracleto. El paracleto a veces se podía llegar a quedar a dormir ahí en la celda con el reo. ¿Para qué? Para hacerle compañía, para estar con él, para que él no se sintiera solo, para que no se sintiera desprotegido, para que no se sintiera más débil de lo que ya pudiera estar ahí adentro. El paracleto estaba, hermanos, para hacerle compañía, más que nada, para consolarle. Mire, ¿quién de nosotros, hermano, no necesita consuelo? ¿Quién de nosotros puede decir, yo no necesito que el Espíritu Santo me consuele? Yo no necesito, yo estoy bien, yo estoy happy. ¿Quién de nosotros, hermano? Sí, a lo mejor cuando andamos allá en el mundo no sentimos esa necesidad, o la sentimos y tratamos de ahogar la necesidad con alcohol, o tratamos de ahogar la necesidad con drogas, o tratamos de ahogar la necesidad pecando de alguna manera. Pero el problema es que el agujero que tenemos, ese vacío que sentimos en nuestro corazón, podemos llenarlo quizá por 10, 15, 20 minutos, qué sé yo, 1 año, 2 años, 3 años. Pero llega el momento en el que ¿cómo le llaman? Paliativo, porque esos son paliativos que nos hacen sentir bien, pero que no nos curan, que no nos alivian. Hace algunos años me tocó trabajar en un orfanatorio, y en ese orfanatorio había una joven
Y espero que no me esté viendo ahorita, ¿verdad? Pero tápate los ojos, por favor, y los oídos. Un día esta joven, pues era adolescente, ¿verdad? Ahorita es una señora aquí derecha. Espero que todavía esté en la iglesia, no sé. El caso es de que estaba haciendo un pancho, pero un pancho, de esos que casi Pancho Villa. Y la llevamos a una clínica, la clínica de las Américas, que se llama de... Y la llevamos porque allá atendían a los niños de los sanatorios y los atendían gratuitamente. Y la llevamos. Y sale el doctor, un doctor amigo nuestro, en ese tiempo, hace mucho que no lo veo. Y sale y le digo, ¿qué tiene? Tengo un pancho, así un pancho, no trae nada. Me dice, hay una inyección que le puedo poner, pero es pura agua destilada. Se la pongo, y si no trae nada, dijo, va a quitar. Le va a doler. Pero se va a llegar. Si no trae nada. Si de veras trae, pues nada más. Entonces sí va a ver qué es lo que pasa. Pero para mí que es un pancho. No, dije, pues pónsela. Y se oyó un grito, hermanos, y me haga de cuenta que hay mis hijos, ¿verdad? Se oyó un grito, pero fuerte, hermano. Sale el doctor a recibir y le dice, que era un pancho, ¿quieres que le ponga otra? No, le dije, dile que si no sirve le vas a poner la otra. No, ya le dije. Y luego, no, pues ahí la voy a dejar una media hora, dijo, a ver si, ya que ya, al ratito ya salió caminando por su propio pie, y todo, ya. A veces, hermanos, ese tipo de paliativos que nosotros usamos nos causan más dolor que el que quitan. Así como a ella. Y esa inyección le causó más dolor que el aliviar una supuesta enfermedad que no tenía. El problema del ser humano, hermanos, es que sí tenemos la enfermedad, sí cargamos el pecado, sí sentimos el vacío, pero los paliativos que usamos terminan por causarnos más daño que llenar realmente, que sanar realmente el corazón del hombre. No sé si me estoy haciendo entender o si los estoy paseando de oquis. Pero el asunto es este, hermanos, el Espíritu Santo descendió para que nosotros no tuviésemos necesidad de paliativos. El Espíritu Santo descendió para sanar nuestro corazón, para que nuestra alma pueda tener reposo, paz, para que nuestra alma pueda caminar guiada por la mano del Señor, para que nosotros podamos descansar en Él. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero el problema es, o la cosa es, ¿cómo nos va a hacer descansar? Si Él se fue. La Biblia dice, hermanos amados, que sacó a los discípulos hasta Betania y estando delante de ellos, una nube le tomó y fue llevado al cielo delante de ellos. Unos ángeles les tuvieron que decir, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, así como ha sido tomado al cielo, así también volverá. Vayan a Galilea, espérenlo donde les dijo. Ellos se tuvieron que mover a Galilea porque Jesús les había dicho que se iba a ir y se fue delante de ellos. Pero dijo, voy a mandar otro consolador, alguien más que esté con ustedes, alguien más que los acompañe, alguien más que les dé consuelo, alguien más que pueda guiarles en el camino, alguien más que esté con ustedes. Por medio del Espíritu Santo, hermanos, nosotros somos consolados. Por medio del Espíritu Santo nosotros tenemos ese descanso, esa paz en medio de las tormentas que cantábamos ahorita. Pero es por medio de Él y solamente por medio de Él. No, aquí no entra el pastor, aquí no entra religión, aquí no entran los cantos bonitos que a veces cantamos. No, aquí no entra, hermanos, ninguna cosa que podamos nosotros tomar. Aquí lo que entra es el Espíritu Santo por medio de su palabra. Y es todo. Es lo que transforma la vida, es lo que cambia el corazón, es lo que trae paz a nuestras vidas. Por eso necesitamos, hermanos, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Porque Él es nuestro consolador. Él es el que te va a fortalecer. Para que tú puedas seguir adelante, para que tú puedas llegar a la meta, para que tú puedas alcanzar la corona de vida que el Señor ha preparado para nosotros, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a fortalecer. Miren, hermanos, una cosa bien tan sencilla. ¿Cuánta gente conoce usted que un día estuvo en los caminos del Señor y ahorita ya no están? ¿Por qué?
¿Qué necesitan? La presencia del Espíritu Santo. El problema es, hermanos, que demasiadas veces encontramos congregaciones que en lugar de buscar la presencia del Espíritu Santo, buscan emocionarse en la iglesia. Y buscan lugares cómodos, y buscan lugares agradables, y buscan lugares donde el ritmo de la música se amolde a sus deseos. Hace, no sé, una semana atrás, o dos, comentábamos de una persona que fue a Estados Unidos, y estando allá en Estados Unidos, él sentía la necesidad de congregarse, sentía la necesidad de ir a una iglesia. Y encontró una iglesia. Y empezó a ir a esa iglesia. Y encontró algo que le llamó la atención. En las mañanas iba pura gente grande. O sea, gente anciana. Los cantos eran más tranquilos, más de limario y más, así más tranquilos, pues. De gente más grande, de más edad. Y en las tardes, ¿no? Era aquello, se subía el volumen, porque usted sabe que la gente grande a veces no tolera el ruido así grande, fuerte, cuando a veces vinieron los ancianos acá a decirnos que bajáramos al volumen, porque no aguantaban el ruido. Entonces, ya cuando estaban los puros jóvenes, aquello hasta se timbraba así la... Hay una caricatura donde está, creo que es la bandera rosa que está queriéndose dormir, está acostada, y de repente va a haber unos músicos a ver en la casa de seguir, no sé, así la cama con la bandera en la cama. Así estaba en la iglesia, no sé, en las tardes. Los jóvenes daban rienda suelta, ¿verdad? Todo lo que daban, mientras estaba la alabanza. Era un culto totalmente diferente. A veces como cristianos, no buscamos un punto medio, no buscamos el estar en comunión con la iglesia que somos, en coinonía. Y buscamos una iglesia que se amolde a lo que a nosotros nos parece correcto, a lo que a nosotros nos gusta, no que nos parece correcto, a lo que nos gusta. Igual en las predicaciones, igual en muchas cosas, buscamos aquello que nos gusta. Pero hoy nosotros necesitamos entenderlo, son paliativos. Nuestra búsqueda en esta casa siempre tiene que ser del Espíritu Santo, que Dios venga a nuestras vidas, que Dios llene nuestros corazones, que Dios se manifieste a nuestra vida en lo particular, no una emoción, no un canto que me llena y me hace salir igual que como entré, no, que el Espíritu Santo llene mi corazón, que yo pueda salir de aquí, hermanos, contento no por la música, sino por lo que Dios habló a mi vida, aunque me haya lastimado con lo que me habló. Cuando estábamos en la sierra, un hermano les ha platicado, el hermano Lidio. Yo llegué a la sierra, hermano, sin conocer a nadie. Una vez vi el mapa y vi dónde estaba Uruachi, que era donde íbamos, y nos arrancamos. Sin saber exactamente dónde estaba, sin saber cómo era, llegamos, por pura gracia y misericordia de Dios llegamos. El carro ponchado y las balatas derretidas, pero llegamos. Empecé a predicar, duramos una semana predicando todos los días prácticamente, y luego ya nos venimos, duramos aquí como unos 15 días, y luego ya me volví yo a ir. Mi esposa se quedó aquí esperando a que arreglara yo la casa pastoral y el baño para poderse ir. Y un día, platicando con este hermano que les comento, me dice el hermano, dice, fíjese que cuando usted llegó, dice, con la predicación que usted daba, dice, me dolía el corazón, dice, me dolía el pecho, me dolía, porque yo sentía que decía las cosas por mí, dice, y me dolía. Y yo pensaba, dice, que usted se había puesto de acuerdo con los pastores que estaban antes, dice, para echarnos a nosotros. Pero no podía acusarlo, dice, porque todo lo que decía lo respaldaba con la Biblia, y la Biblia decía lo que usted estaba diciendo. Pero ¿sabe qué? Un día, dice yo, pensando en esto, yo sentí, dijo, que algo se me salió del pecho, dice, y me salió por la boca, algo así como si fuera como un eructo, dice, pero me salió así como que del corazón, dice. Y empecé a sentir sanidad, empecé a sentir paz. No era yo, hermanos, era el Espíritu Santo, a través de la palabra. Necesitamos un consolador, alguien que nos dé consuelo y nos fortalezca. Porque no es fácil caminar el camino cristiano. Parece que sí, es otra religión más. No.
Necesitamos al Consolador que nos dé la fuerza para seguir adelante. Dice la palabra del Señor, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo, hermanos? Porque necesitamos a alguien que nos guíe. ¿O para qué cree que son los padres? ¿Para qué cree que somos los padres? No somos padres para cambiar pañales solamente. No somos padres para mandar a los hijos a la escuela solamente. No somos padres para darles de comer solamente. Somos padres para estar con ellos y corregir su camino y darles dirección en sus vidas. El Espíritu Santo está con nosotros para darnos esa dirección que necesitamos, hermanos. Y más en este tiempo tan peligroso que vive la iglesia. Tiempos en los que se levantan filosofías, ideologías, doctrinas tan contrarias a la Escritura, que necesitamos que el Espíritu Santo esté ahí diciéndonos, ¡hey! Es por aquí. Es por aquí. Porque a nosotros, hermanos, a veces cualquier cosa nos deslumbra. Yo me acuerdo, hermanos, cuando era niño, que caminaba por la calle y veía algo que brillara, yo pensaba que era una moneda, y me iba y me hacía un vidrio, o un clavo, o lo que sea. A veces hay cosas que nos deslumbran. Los que manejamos sabemos que muchas veces hay carros que vienen de frente y nos encandilan. ¿Sí o no? Ni alusan nada, pero encandilan bien los focos esos que caen en el mundo. Y nos encandilan, hermanos. Hay un dicho que dice, no todo lo que brilla, ¿qué dice? No todo lo que brilla es oro. Y el problema es, hermanos, que en este tiempo hay muchas doctrinas que brillan. En este tiempo hay muchas personas que brillan. ¿Ha oído hablar de la palabra carismático? ¿Sí sabe lo que es una persona carismática? Es una persona que es muy fácil de seguirlo, que se da a querer, es una persona que habla de tal manera que todos lo entendemos, y si no lo entendemos hacemos como que sí, pero lo seguimos porque tiene algo, tiene la sangre liviana, tiene una forma de ser que obliga a seguirlo, a seguirla. ¿Me explico? Eso es carismático. Y el problema es, hermanos, que ahorita hay muchos predicadores que son carismáticos, que tienen carisma, que tienen esa chispa. Si habláramos de gente del mundo, pudiéramos hablar, por ejemplo, no sé, un Paco Stanley. ¿Quién se acuerda de Paco Stanley? ¿Se acuerdan de Paco Stanley? Era un hombre que tenía carisma, tenía chispa, la gente lo seguía. Tenía programas de televisión y siempre tenía éxito en sus programas de televisión porque la gente lo seguía, tenía carisma. Hacía bromas ahí en el programa, ¿verdad? Y la gente lo seguía. Una vez me acuerdo mucho de una vez que le mandaron un papel, un recado, porque le mandaban recaditos, ahí estaban los recados y se tenían los recados de televisión. Y pues la gente de acá del bulbo, la gente común se sentía realizada porque acá puesto su nombre ahí en la tele. O lo habían mencionado. Y un día le mandaron un papelito que decía, dígale a la señora Vaca que no se enoje. O sea, la señora se apellidaba Vaca. Y le dijeron, dígale a la señora Vaca que no se enoje. ¿Y qué gente dijo? Sí, que se enoje la vaca, que se enoje. Pues ese tipo de cosas hacían que la gente lo siguiera. Porque tenía chispa, tenía carisma. ¿Sí? El problema, hermanos, es que si trasladamos eso a la iglesia, el problema es que muchas veces la iglesia sigue gente con carisma, pero sin doctrina. Ahorita estaba platicando por teléfono con una persona que precisamente tuvo ese problema, no ella, otras personas muy ligadas a él. Muy ligadas a él. Cuando a mí me dijeron a dónde iban, yo les dije, claramente le dije a ella, diles que huyan de ese lugar, que ni se paren por esa iglesia. Y ahorita están batallando para levantarse. Una de estas personas, porque son dos, una de estas personas salió asqueada de la iglesia, asqueada. ¿Recuerdan lo que predicábamos hace 2 domingos, creo? Respecto a por qué la gloria de Dios, por qué la presencia de Dios abandonó a Israel.
que dijimos que el pecado de los hijos de Elí era tanto que los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová? ¿Se acuerdan que dijimos que la palabra para menospreciar se puede traducir como abominación? O sea, la gente abominaba las ofrendas de Jehová por causa del pecado de los hijos de Elí. Y abominar es que da asco. O sea, ellos se asquearon de las ofrendas de Jehová, se asquearon de la comunión con Dios por causa de los sacerdotes. Y eso, amados hermanos, está sucediendo en nuestros días. La palabra del Señor nos dice en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, que en aquel día vendrán y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, malditos hacedores de maldad. Y yo pregunto, ¿cuál era la maldad? Echar fuera demonios, ¿es una maldad? Sanar enfermos, ¿es una maldad? ¿Es una maldad predicar la palabra? ¿Es una maldad hacer milagros? Jesucristo dijo que en aquel tiempo, en este tiempo, se levantarían falsos profetas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Cuál era la maldad? La maldad era, hermanos, que usaban esos milagros, esas sanidades, esa predicación, la usaban para alejar a la gente de Dios, para jalar a la gente para ellos mismos. Ahorita, hermanos, el problema de muchas iglesias no es, ¿cómo es que iba a decir? Más bien es que van siguiendo al hombre en lugar de buscar a Dios. Que van siguiendo al hombre en lugar de buscar a Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, busca predicaciones en internet y busca predicadores que le halaguen, que le guste cómo predican o qué es lo que predican? Que les gusta que le digan al oído: Dios te va a bendecir. Que les gusta que le endulcen el oído y le digan: Jehová sobre ti, Dios te va a usar, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Pero no quieren ser confrontados con la realidad de su pecado. Tristemente, hermanos, muchas veces es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. O a quién de nosotros, nuestros padres, nos castigaron cuando éramos niños por hacer el bien. Yo me acuerdo, hermanos, tengo muy presente una vez que mi papá me dio con un cinto a medio lomo, como luego dicen, porque nos habían dicho que a las 10 de la noche se cerraba la puerta de la casa. A nosotros se nos hizo noche allá en La Bola. Y cuando regresamos a la casa, la puerta estaba cerrada y había una ventana que no tenía spring, el mosquitero. Y dijimos: por aquí nos metemos. Y no contábamos con la astucia de mi papá, que estaba del otro lado de la ventana, con un cinto en la mano. Y pasó el primero, rájale. Y el primero fui yo. Me acuerdo que dije: papá, el que sigue. Y a mi hermano no le quedó más que entrar por la ventana y téngale. ¿Cuándo cree que volvimos a llegar después de las 10? Ni de casados, hermano. A menos que ande ahí mi esposa conmigo. Y después de las 10 no llego a la casa. Nuestros padres, hermanos, están ahí para corregirnos, para guiarnos, para enseñarnos, para alentarnos, para darnos la palabra de ánimo. Hermano, no le diga a su hijo: ¿cómo está tonto? No, dígale: hijo, aquí estamos, tú eres inteligente, eres listo, piensa bien las cosas. Nuestros padres, nosotros estamos ahí para alentar a los hijos, así como Dios está ahí para alentarnos a nosotros. Yo le pregunto: ¿cuántas veces Dios le ha reprochado por el pecado que hemos cometido? Pero siempre nos dice: arrepentidos, vuélvete a mí, volveos a mí, dice el Señor. Tantas y tantas veces lo dice en la Escritura: vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Pero nunca nos reprocha. Como padres, ¿cuántas veces hemos reprochado a los hijos algo? Nunca. A veces los hacemos ver, pero no en reproche. No hay
Mis hijos saben, Judith sabe, hermanos, que cuando yo estaba recién nacida a veces corríamos con ella al médico a las 2, 3 de la mañana. Nunca ha recibido un reproche y sabe que ella lo sabe. Ellos saben, hermanos, que en el momento que se ponen malos, vamos con ellos al seguro. Y nunca han recibido una palabra de reproche. Jamás. Y jamás la van a recibir. ¿Sabe cuándo Dios le va a reprochar a usted algo? Nunca. Porque Él es nuestro Padre. Él dice, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Así que, qué hermoso es saber, hermano, que nuestra mayor necesidad es el Espíritu Santo. Y Dios lo ha enviado para consolarnos y para ser nuestro guía, para ser nuestro fortalecedor, para ser que nos dé la gracia para salir adelante en toda situación. Dice la palabra del Señor, versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos? Y voy a hablar de mí. No me gusta hablar de la gente de afuera, porque o de aquí para allá, porque luego hay gente que sí puede decir que se ofende, ¿verdad? Pero voy a hablar de mí, en mí. Hay ocasiones, hermanos, en que yo necesito saber o recordar que soy su hijo y que Él es mi Padre. Hay ocasiones, hermanos, en las que lloro delante del Señor y le digo, Señor, yo necesito saber que estás aquí. No quiero sentirme solo, y menos en el púlpito. No quiero saber que voy solo, y menos al púlpito. Necesitamos que el Espíritu Santo fortalezca en nosotros la convicción de quiénes somos, de qué somos delante de Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero constantemente, mientras estamos en este mundo traicionero, mientras estamos en este mundo rodeados de tinieblas, no falta la serpiente que venga y nos diga, con que Dios te ha dicho. No falta, hermanos, el pensamiento que llegue a nuestra cabeza, que nos haga pensar o dudar si realmente Dios está con nosotros. Porque a veces la lucha es tan fuerte, porque a veces los problemas son tan grandes, que si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, hace mucho que ya no estaríamos aquí. Pero el Espíritu Santo está en nosotros, y está con nosotros, y está por nosotros, para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros podamos caminar hasta la presencia de Dios, para que nosotros podamos llegar al lugar que Dios ha reservado para nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo constantemente nos esté confirmando en el camino. ¿O qué entiende usted cuando el Señor dice para que lo cojo no se salga del camino? ¿Qué entiende usted por cojo? No es de coger. ¿Qué entiende usted por cojo? Es una cojera. ¿Y la cojera de qué nos habla? De una debilidad. De una debilidad. ¿Sí o no? Y esa debilidad, hermanos, se ha hecho más visible, más palpable desde que conocimos a Jesús. Pablo dijo, yo no sabía que codiciar era pecado hasta que la ley me dijo que era pecado. Entonces, cuando estábamos en la ignorancia, decir un disparate, ¿sabes lo de todo el mundo decía? ¿Cómo no iba a pensar que a Dios le ofendía? Andar en la borrachera, andar en las drogas, andar en el adulterio, en la pornografía, en el cigarro, qué sé yo. Todo el mundo lo hace. Y no nos dábamos cuenta
de que estábamos ofendiendo a Dios hasta que venimos al cristianismo, hasta que venimos a la fe de Dios, y la palabra nos dijo que todo lo que hacíamos era mal, era pecado. Que todo aquello que nosotros hacíamos, que sabíamos que estaba mal, ofendíamos a Dios. Ahora, escucha esto, sabíamos que estábamos mal, pero de todas maneras lo hacíamos. Por ejemplo, una persona se le cae la cartera o el celular, y alguien va caminando y lo ve que se le cayó la cartera. ¿Qué es lo primero que hace? Si es una persona que no cojea de ahí, la verdad es que se le cayó su celular. Pero casi cualquier persona, va a esperar a que se retire. Y luego va a ir por ese celular, va a ir por esa cartera, esa billetera. Y lo primero que hace es voltear para todos lados. ¿Sí o no? Antes de levantarla, antes de ir por ese celular, antes de ir por esa billetera, lo primero que hacen es voltear para todos lados. ¿Por qué? Porque saben, en su conciencia, saben que eso que van a hacer está mal. Saben que está mal. Así nosotros, hermanos, necesitamos saber que vamos bien. Yo sé que si a mí se me cae el celular aquí ahorita, yo sé que no va a faltar que, hermano, aquí se me cae el celular. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que nos está diciendo, ahí dice que está el celular ahí tirado. Porque el Espíritu Santo ha venido, hermanos, a darnos testimonio de quiénes somos. Y la palabra dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero yo necesito constantemente saber, yo necesito constantemente recordar lo que ya sé, que soy hijo de Dios. Que Él pagó con su sangre por mis pecados, que Él dio su vida por mí. Necesito ese testimonio en mi corazón. Un testimonio que no te da una religión. No te lo va a dar la religión. Un testimonio que no te lo va a dar el ser miembro de una iglesia, el ser miembro o amigo de algún pastor o de algún líder religioso. Ese testimonio solamente es el Espíritu Santo que te lo puede dar. ¿Cómo necesitamos a veces, hermanos, ese testimonio? Ese testimonio que nos diga, siga adelante. Ese testimonio que nos diga, oh, yo estoy trabajando para un rey, para un Dios todopoderoso que me puede sacar adelante en medio de cualquier crisis o necesidad que venga. Hermanos, hay iglesia, y cuando digo iglesia me refiero a personas. Hay personas que están pasando por situaciones bien difíciles, bien complicadas. Y Pedro dijo que las mismas aflicciones se van cumpliendo en todos los demás, en todo el mundo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos diga, estás bien, estás en el camino, estás en lo correcto. Porque cuando te conviertes, cuando nos entregamos al Señor Jesucristo, a muchos les dijeron, si te conviertes a Cristo, se te van a acabar los problemas. Si te conviertes a Cristo, ya no te vas a enfermar. Si te conviertes a Cristo, vas a sanar de la enfermedad que tengas. Si te conviertes a... Y empezaron a hacer promesas. Promesas que eran de ellos, de su corazón, pero que no venían de la presencia de Dios. El propio Moisés, hermanos, el propio Moisés, estaba el pueblo de Dios en el desierto frente al mar, y detrás de ellos venían los egipcios. Y el pueblo clamó a Moisés, y Moisés les dijo al pueblo, oh, estad quietos y confiad, dijo él, porque a estos egipcios que ahorita ven, nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por vosotros. ¿Se acuerdan cuando estaban ahí para frente del mar y con los egipcios? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? ¿No le digo solo desaparecer? Entonces, si se fija, como el mensaje que Moisés predicó no tenía nada que ver con lo que Dios estaba diciendo, o con lo que Dios le dijo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que caminen. Dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú, le decía a Moisés, tú abre las aguas.
Moisés diciéndole al pueblo que Jehová va a pelear por ellos. Y Dios le dice, no, tú abre las aguas. ¿Por qué clamas a mí? O sea, yo no sé, no puedo pensarlo. Quisiera imaginarme, quisiera poder haber estado ahí para ver a Moisés cómo se iba la sangre de los talones cuando Dios le dijo, dile al pueblo que camine. Y tú abres las aguas. Levanta tu vara y abre las aguas y divídelas. Y marchen los hijos en seco. ¿Cómo se pondría Moisés, hermanos, al oír eso? Yo no sé. Lo que sí sé, hermanos, es que lo hizo. Porque el Espíritu de Dios le dio testimonio de que podía hacerlo. ¿Me explico? Por eso necesitamos al Espíritu que nos dé testimonio, porque van a venir problemas. Si usted amigo esté en paz, gloria a Dios. Pero si está atravesando por alguna situación difícil, créale a Dios. Crea el testimonio de Dios, porque usted ha sido adoptado hijo de Dios y el Espíritu de Dios ha venido para darle testimonio, para fortalecerlo, para guiarlo, para sacarlo adelante en medio de las muchas aguas. Pero tenemos que recibir ese testimonio. Por eso lo necesitamos, por eso necesitamos clamar a Dios por el Espíritu Santo. Versículo 20 dice la palabra del Señor, no el 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, dice, pero vosotros me veréis. Y dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo, hermanos? Porque es el que vivifica nuestras vidas, es el que nos da la fuerza para seguir, es el que nos da la gracia para seguir adelante. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Qué importante es, hermanos, que nosotros mantengamos esta esperanza por dos razones. La primera, porque el Espíritu Santo es el que va a fortalecernos para que sigamos adelante. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Número uno. Número dos, un día los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, y se lo quiero traducir de esta manera, los que tengamos el sello del Espíritu Santo, seremos arrebatados junto con ellos. Dios conoce a sus hijos. ¿Cómo los conoce? Por el Espíritu que ha puesto en ellos. Ese es el sello, son las arras de nuestra herencia. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Pero qué importante es entonces que nosotros entendamos la necesidad que tenemos de su presencia en la iglesia, de su presencia en nuestras vidas, de su presencia en nuestro corazón. Hoy quiero invitarle, hermano, a que entendamos esta realidad. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, que no se nos olvide. Yo sé, hermanos, que a veces puedo ser muy repetitivo en los mensajes que predico, pero no puedo predicar otra cosa más que lo que Dios me da. Y necesitamos, si el Espíritu Santo nos está diciendo que lo busquemos, tenemos que buscarlo. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. No te apartes de nosotros. Porque muchos que antes estaban, hoy no están. Y no porque se murieron, sino porque se apartaron. Simplemente ve a su alrededor. Hoy es día, hermanos, en los que si no se espera un lleno en la iglesia, en el templo, es un día de culto, donde venimos a oír palabra del Señor. Y esperaríamos una mejor asistencia, pero no la hay. Los viernes no se diga. Pero si los domingos estamos batallando con eso a veces. Hay iglesias, hermanos, que a raíz de la pandemia prácticamente se vaciaron. Hay iglesias que se cerraron después de la pandemia. Dicen que cuando aprietas la esponja es cuando sabes lo que tiene adentro. Si tiene jabón o si es pura agua, te das cuenta cuando hay presión. Tristemente la pandemia vino a presionar a la esponja de la iglesia. Y nos dimos cuenta de que había más costumbre
¿Qué comunión? ¿Cuánta razón tenía Juan Gabriel cuando dijo que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor? Fíjense qué tremendo, hermanos, cómo se vino a cumplir en la iglesia la palabra de un hombre que nunca, o que al menos en su edad adulta no tuvo comunión con Dios. Pero qué triste es, hermanos, que haya que ver esta realidad en la iglesia. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, sobre cada uno, sin importar el tiempo que tengamos en el Evangelio. Lo necesitamos. Póngase sobre sus pies. El altar está abierto si usted quiere pasar al altar. Padre, te doy gracias por esta palabra que has hablado en nuestras vidas, Señor. Yo sé y entiendo, Señor, que es grande nuestra necesidad. Es grande mi necesidad de tu Espíritu, Señor. Y por eso, Padre Celestial, en esta noche yo vengo delante de ti reconociendo, Señor, esta necesidad y suplicándote, Señor, que tú te glorifiques. Que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas, Señor, y que des testimonio a nuestra vida de que somos hijos tuyos, Señor. Aquí estamos, Padre Celestial, para rogarte, Dios, que tú te glorifiques, Señor. Que pongas tu mano de poder, Señor, y que el Espíritu Santo sea derramado, Señor, sobre cada uno de nosotros. Pongo en tus manos a este varón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, llénalo de tu Espíritu Santo. Dale de tu gracia, Señor, sosténlo en el camino. Él empieza, Señor, a buscar tu rostro. No sé si tenga conocimiento previo de ti, Señor. Pero yo lo pongo en tus manos, Señor. Si Él se apartó, Señor, recíbelo como al Hijo pródigo, Señor. Que haya fiesta de los cielos delante de tus ángeles, Señor, por Él que regresa, Padre. Y si es la primera o segunda vez que viene a una iglesia cristiana, Señor, igualmente déjale sentir tu abrazo, Señor. Déjale sentir tu amor y tu gracia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta su vida, restaura su corazón, Señor, y permite que tu nombre sea glorificado en él, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido también, Señor, por cada uno de mis hermanos en esta iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ven a glorificarte en este lugar, ven a glorificarte en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Porque lo necesitamos. Ciertamente no lo merecemos, pero sí lo necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, sea tu nombre glorificado en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, pues nada más despedirnos. Les testifico, hermanos, que nos regalaron una bocina, es esa que está ahí abajo. No la que está hasta abajo, sino la que está aquí arriba, pero abajo. Arriba, pero abajo. Abajo de la otra, esa bocina nos la regalaron, la trajimos ayer y esperamos que, pues en Dios, que la podamos usar. Ahorita no está conectada, pero vamos a tratar de conectarla. Ayer la conectamos con el cable de esta bocina y funcionó muy bien, se veía muy clarito. Entonces, pues vamos a usarla. Ya tenemos más o menos el equipo para salir a predicar a la calle, a la placita de aquí abajo. Yo creo que ahí vamos a estar haciendo todos los servicios, hermanos. El año antepasado estuvimos predicando aquí arriba y tuvimos muy poca respuesta de la gente. Pero yo espero que al estar en un lugar más público, la gente se anime más a ir, porque aquí a lo mejor les da pena que lo vayan a ver en un templo y todo eso. Y muchas veces, allá en Uruachi me tocó que había personas que en los ranchitos se acercaban cuando íbamos a predicar, pero cuando venían al templo no subían, porque la gente los identificaba inmediatamente y decían, este ya se hizo cristiano, y no eran cristianos. Entonces les daba como que pena o miedo, no sé qué les daba acercarse al templo. Entonces la idea es llevarles la palabra a la placita y esperando que la gente se acerque y reciba la palabra del Señor. Así es nuestra esperanza. Así que vamos a estar predicando ahí. Por el favor de Dios, ya estoy trabajando en la solicitud del permiso para poder sacar bocinas
y esperamos en Dios, hermanos, que se nos dé. ¿Qué más? Nada más, hermanos, recordarles el culto del viernes, la oración. Mi esposa pues ya viene de camino de Torreón con el favor de Dios. Esperamos que estén aquí hoy en la noche, ella y Judith. Y esperamos el domingo poder estar ya toda la familia aquí en Chihuahua. Entonces, pues nada más, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Hermano, nos despiden oración. Sí, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Sí, Padre, gracias. Por todo, Señor, gracias.